Mi comadre y la Santa Muerte. Yo vivía hace ya algunos años con mis hijos en una clásica y popular colonia de la Ciudad de México. Por aquel tiempo era madre soltera y me era difícil llevar a vivir en un lugar mejor a mis hijos, como lo hicimos tiempo después. Sin embargo, del todo no vivimos mal. Era duro, sí. Yo tenía que trabajar bastante para sacarlos adelante. Trabajaba en una fábrica de ropa y en varias ocasiones tenía que quedarme horas extras para sacar un poco más de dinero, y justo ahí conocí a mi comadre Selene. Cuando llegué a trabajar a esa fábrica, mi hija Lidia tenía 5 años y mi Gustavito estaba por cumplir 3 años. Al principio me los cuidaba mi mamá, pero yo me sentía de cierta manera culpable de dejárselos casi todo el tiempo, sobre todo cuando eran las horas extras, ya que tenía 1 año de haberme separado de mi esposo y aunque él me daba algo de dinero, no era suficiente y preferí buscarme un trabajo de mediodía. Pero las horas extras me sacaban de muchos apuros y por supuesto le ayudaba a mi mamá semanalmente con un dinerito por el apoyo tan grande que me daba. Ahí fue donde conocí a Selene. Desde que llegué a trabajar me pareció una mujer muy alegre y simpática, tanto que nos hicimos amigas muy pronto. Platicábamos mucho en el descanso que teníamos para comer. Ella solo tenía una hija adolescente y vivían con su esposo. Ella es una mujer agradecida, aunque ella pensaba lo contrario, y más cuando ocurrió aquello que hoy vino de nuevo a mi mente. Así conocí el poder que tienen algunas deidades religiosas. Fue algo sorprendente para mí. Ahora viene todo desde el inicio de estos hechos. Pasado el tiempo de convivir con Selene y de ser buenas amigas, salíamos con regularidad a un parque que nos quedaba cercano a ambas, con nuestros respectivos hijos. Era verdad que se desesperaba su hija de Selene por la diferencia de edades entre ellos, pero también era cierto que después de un rato se animaba a jugar un poco con los niños, en especial con Lidia. Esto lo hacíamos para distraerlos un poco los días en los que solo cumplíamos con nuestro horario y porque los fines de semana su esposo Adolfo estaba en casa y era más difícil que pudiéramos salir juntas. Yo lo traté un poco y siempre me pareció muy serio y hasta distante, diría yo, como que siempre estaba apurado y no paraba mucho tiempo en su casa. Llegaba algo tarde y los fines de semana lo ocupaban para ir por su despensa. Ahí estaba empezando todo lo que vendría después. Una mañana en el trabajo platicábamos durante un breve descanso sobre que ya se aproximaba el cumpleaños de Lidia, sus 3 años para ser exacta, y con esto quería hacerle su presentación a mi hija. Y antes de que dijera nada, Selene mencionó con mucha efusividad que quería ser su madrina. La conocía muy bien y la apreciaba mucho, entonces no hubo más que decir. Selene sabía que era correspondida y yo acepté con mucho gusto. Dentro de mí pensaba igual, ella sería una estupenda madrina. Claro estaba que le dije que tendría que comunicarle a su esposo esa decisión. Yo no sabía si él estaría de acuerdo o no. Le dije que estaba contenta, pero que teníamos que esperar la respuesta de su esposo. Ya lo platicaría más tarde con él y me diría la respuesta al día siguiente. Lo que sí pude notar es que se quedó un instante seria y pensativa. Luego me miró y enseguida cambió su rostro, de nuevo, con esa sonrisa radiante que siempre tenía. Esa fue la primera vez que noté esa cara que se repetiría en otras ocasiones más, hasta que después supe el porqué de esa situación. Como quedamos, al día siguiente Selene me dio su respuesta, lanzando un suspiro al aire que por un momento opacó su imborrable sonrisa de siempre. Yo, de momento, pensé que me diría, no seré madrina de Lidia, por la expresión de su cara, pero para mi sorpresa no fue así. Me dijo que su esposo estuvo, por así decirlo, de acuerdo, lo cual yo no entendí. Le pedí que me explicara, pues lo menos que quería era causarle algún problema si él no estaba de acuerdo con el compromiso, sobre todo porque no le habíamos consultado antes. Selene me dijo que no era eso, él había aceptado de buena gana, solo que habría un pequeño problema.
A continuación, me dijo que él le dijo que si ella quería ser madrina de Lily, como cariñosamente le decía a mi hija, lo podía hacer, pero que tal vez él no iría con nosotras a la misa, porque estaban por confirmarle si ese día trabajaría o no. Ya teníamos una fecha en mente y solo faltaba que mi mamá confirmara en la iglesia, y esto lo sabríamos el fin de semana entrante. Si no, modificaríamos la fecha para el evento, pero solo era eso. A Selene le hacía ilusión que su esposo estuviera ese día, pero aún no sabía. Yo le dije que por eso no se preocupara, pues si había un cambio de fecha, podíamos entonces coincidir por ambas partes. Teníamos que esperar a ver cómo se iba a resolver todo. Me contestó que tenía razón y que era mejor esperar para no sacar conclusiones adelantadas. Yo le asentí con una sonrisa para que se sintiera mejor. Cambió su semblante y regresamos a trabajar. El resultado que esperábamos fue el siguiente. Afortunadamente encontramos la fecha que buscábamos para la misa. Esto se lo comuniqué a Selene, quien me dijo que ahora solo faltaba ver qué le decía su esposo respecto a si trabajaba o no. Para tal mala suerte, le dijo que sí trabajaría, por lo tanto no nos acompañaría en el festejo, aunque sería solo entre Selene, su hija, algunas compañeras de trabajo, uno que otro vecino y mi pequeña familia. A ella le hacía ilusión que su esposo nos acompañara, cosa que no fue así. En fin, la fecha se llegó y era el día de la misa, en la cual yo me di cuenta que sí estaba contenta Selene, pero había algo dentro de ella que la opacaba, aunque ella mostrara que no era así. Su mirada cambiaba a ratos, tenía en ellos el fantasma de la tristeza que opacaba su brillo y su alegría. Yo sabía a qué se debía todo esto, y aunque mi mamá y otras personas no lo notaban, yo sí. Era muy notorio en su mirada, un dejo de malestar y tristeza del cual, poco tiempo después, empezó a sincerarse y la comprendí entonces mucho más. En una ocasión que coincidimos en el baño de la fábrica, la noté con un rostro que reflejaba preocupación. Días antes estaba muy seria y ese día se atrevió a decirme el porqué de esto. Ella sospechaba que su esposo tenía otra persona. Confiaba en su intuición, esa que todas las mujeres tenemos. Tenía esa inquietud desde el día que su esposo dijo que trabajaría, el mismo día de la presentación de Liliana. No fue con nosotros a la misa, argumentando que lo principal era que Selene asistiera, ya que era la madrina, y él pasaba a segundo plano. Dijo que no había podido decirle a su jefe que justo ese día no iría. Yo le dije que tal vez, además de que su esposo estaría trabajando, no le gustaba estar con otras personas, o que quizás yo no le caía muy bien. Selene insistía en que eso no era el motivo. Para ella había algo más, y sabría cómo investigar lo que realmente estaba pasando. Yo le insistí que tuviera calma y no pensara en cosas negativas, que su esposo ya le explicaría sus razones. Ella levantó la mirada después de mirar casi todo el tiempo su bolsa y me dijo: haré todo lo que esté en mis manos, pero la realidad la sabré. Lo dijo de tal manera que quedé convencida de que no lo decía por decirlo, ni eran palabras al aire. Algo había en el sonido de su voz y en su mirada, que eran muy diferentes a las que siempre tuvo desde que la conocí. Por un tiempo ya no coincidíamos en las horas extras. A veces era ella la que no se quedaba y en ocasiones era yo. Mi mamá se encontraba enferma y yo no podía cargarle la mano con mis hijos, y menos porque no conocía a nadie más de confianza para poderlos dejar. Pero la verdad de por qué Selene no se quedaba me inquietaba. Cuando la miraba trabajando con las mismas ganas, me tranquilizaba. No perdíamos nunca el contacto, pero lo que sí podía notar es que ella estaba un poco distante y pensativa. Esperaba que ella pudiera decirme la razón. Esta no tardaría mucho en saberla y recuerdo lo que me dijo. Selene me dijo lo siguiente: comadre, hay algo que no me deja tranquila. Yo le dije que podía confiar en mí, que podía decirme lo que le estaba pasando y que si yo podía ayudarla, confiara en mí. Esperaba que lo que le estaba sucediendo no fuera algo grave. Ella movió su cabeza de manera negativa y me contestó: grave no, o depende de cómo se vea o escuche.
Esto ya me estaba intrigando y le insistí que de una vez me dijera de qué se trataba. Ella empezó a comentar lo que había estado sucediendo en su casa y la tenía mortificada. Esto era debido a su esposo. Empezó a relatarme que él estaba cada vez más distante de ella, que sí estaba al pendiente de su hija, pero con respecto a su relación la veía pender de un hilo. No podía quitarse de la cabeza que su esposo estaba con otra mujer, pues no se acercaba a ella como antes. Sentía que se estaba poniendo tal vez fea para él y ya estaba perdiendo el interés. Sus llegadas tarde del trabajo o excusas para no salir con ella, todo esto ya le estaba pareciendo muy sospechoso y estaba pensando en tomar algunas medidas. Le pregunté si ya había hablado de todo esto con su esposo, si ya habían platicado de algo. Selene me comentó que en un par de ocasiones se lo propuso, pero él evitó el tema porque tenía que salir o daba alguna excusa más. Esto quedaba en el aire y sin nada que decir. Yo no sabía qué más decirle, pero no quería que ella se quedara sola de regreso a casa, con el mar de confusiones que tenía en la cabeza. Le dije que todo tenía solución y que le pediría mucho al Supremo Creador por todo lo que estaba pasando. De nuevo, volví a ver esa mirada al momento que me decía: algo haré, comadre, déjame pensar, pero ahora sí sabré qué está pasando con mi esposo. Terminando de decir esto, se despidió de mí y regresó a su trabajo. Por un par de semanas más ya no nos vimos en las horas extras, que era donde podíamos charlar con más calma, ya que el trabajo lo podíamos hacer a nuestro ritmo. Una tarde, después de llegar de trabajar y sentarme a descansar, sonó el teléfono. Era justo Selene la que estaba del otro lado de la línea, diciéndome que ya pronto sabría qué estaba sucediendo en su relación y que me platicaría el fin de semana si nos podíamos ver para ir al parque y conversar. Era un jueves, todavía me acuerdo, y le dije que con todo gusto. Así serviría para dejar a mi madre descansar de los niños por un buen rato, para que se relajara y viera un poco de televisión o escuchara la radio. No es que mi madre no quisiera ir al parque, era para que descansara de los niños un poquito. Eran su adoración, pero también merecía un rato para ella. Así, yo platicaría con Selene sin dejar descuidada a mi mamá. Quedamos en la hora y nos veríamos. Ya el sábado, en el parque, Selene y yo nos sentamos en una banca cercana a nuestros hijos para verlos jugar, mientras mi comadre me empezaba a platicar sobre tan misterioso problema. La escuché narrar lo que ella sentía con respecto a su esposo, pero eso no era solo lo que me inquietó, fue lo que a continuación escucharon mis oídos. Durante las horas extras en las que se había quedado y no coincidíamos, conocí a una señora que hacía poco había entrado a trabajar en la fábrica. Al platicar para hacer más llevadero el trabajo con otras señoras que estaban en su módulo y eran de otros turnos, salió algo que a ella le llamó mucho la atención. Esta señora mencionó que acudía a rezar cada ciertos días a un templo que había por su colonia y que ahí pedían ciertos favores a una figura religiosa. Ella había escuchado algo, pero desconocía de qué se trataba. La señora continuó platicándoles de qué se trataba todo esto y les manifestó que ella tenía un culto a la Santa Muerte. Le explicó de qué se trataba y, claro, entraron en controversias, como era de suponerse, porque cada persona opina diferente. Pero este no era el punto. Lo importante es que Selene, al escuchar todo lo que la señora les platicaba, se atrevió a entrar en la plática y preguntarle más cosas acerca de su culto. Entre lo que le dijo estaba que en el local donde veneraban a la Niña Blanca, como también es conocida, había una persona que les ayudaba a realizar peticiones, les leía cartas, el tarot y demás cosas. Siempre había gente para hacer sus consultas. Mientras Selene me decía todo esto, pude ver que en su mirada se iluminaba y le regresaba su sonrisa, esa que desde hace tiempo no la veía ya. Mi comadre también le preguntó dónde se encontraba este local o templo. La señora le dio la dirección y le dijo que si ella quería, la llevaba porque estaba cercano el día de su celebración. La vi emocionada y no pude aguantar las ganas de preguntarle si se atrevería a ir.
Yo había escuchado ciertas cosas acerca de que si no conocemos algo así, es mejor respetar y no involucrarse más allá de lo necesario. Selene me dijo que sí tenía las intenciones de ir, que no perdería nada y no iría sola. La señora, que había sido su compañera de turno y de trabajo, se encargaría de llevarla. Ya me contaría cómo es todo allá. Le dije que tuviera cuidado con cosas desconocidas, que no era lo mismo escucharlas que estar en un lugar donde se llevaba a cabo ciertas prácticas. Pero por más que insistí, estaba totalmente convencida de ir a ese lugar. Lo que quería pedirme era que cuidara a su hija por unas horas. Le dije que, por supuesto, contaba conmigo. Yo la cuidaría muy bien, que no se preocupara. Al contrario, la que se quedaría con preocupación era yo. Selene me sonrió y tomándome de la mano, me dijo que todo estaría bien. Le correspondí y le repetí que solo se cuidara mucho. A la siguiente semana, durante nuestra jornada, se me acercó mi comadre para pedirme que nos viéramos como de costumbre para comer porque necesitaba decirme algo. Entonces quedamos de terminar y salir puntuales al comedor para platicar. Selene me pidió de favor que si podía encargarme de su hija, ya que el viernes que salía de trabajar, se quedó de ir con la señora que la llevaría al templo donde adoraban a la Santa Muerte. Por consiguiente, no podía dejarla sola, ya que su esposo no estaría esa tarde. Yo le dije que no tenía ningún problema y que me haría cargo. Le dije que tuviera cuidado y que aún estaba a tiempo de no ir, pero su decisión estaba tomada y no pude hacerla cambiar de opinión. La suerte estaba echada, no me quedaba otra cosa más que desearle que todo saliera bien. Cuando llegaron a casa para dejarme a la niña, mi comadre se miraba muy entusiasmada y no se quedó mucho tiempo, pues ya tenía la hora de verse y llegar lo más pronto posible al lugar. Nos despedimos y dentro de mí la encomendé al Altísimo, esperando que todo saliera bien, aunque yo tenía mis dudas. Pasaron las horas y, ya entretenidos en casa, sonó el timbre, lo cual nos decía que por fin Selene había llegado por su hija. Me levanté sin más demora para abrirle. Parada en el marco de la puerta, mi comadre veía sonriente y con un semblante más tranquilo. Me dijo que todo había salido muy bien y que ya con tiempo me platicaría cómo le había parecido todo aquello. Yo le dije que me alegraba por eso y más porque ella estuviera bien. Nos despedimos para platicar bien después y ella llegara antes que su esposo para esperarlo. Algo me decía que no era lo correcto, pero no podía hacer nada más. Tendría que esperar a que mi comadre me comentara acerca de lo que pasó con su encuentro con la niña blanca. Cuando nos encontramos en el trabajo, mi comadre me dijo que era verdad, era impresionante cómo le rendían culto a la Santa Muerte. Me contó que su imagen era muy grande y que incluso le mandaban a hacer su manto o túnica, que tiene cabello natural. Me la fue describiendo, que hicieron unas oraciones entre otras cosas y por supuesto sus peticiones. Además, tenía que realizar un altar en su casa y ponerle ciertas cosas, como manzanas, vino, puros o cigarros, incluso alguna botella de agua ardiente, flores, en fin, y así hacerle sus peticiones. Yo le dije que si ella estaba totalmente convencida de hacerlo. Me dijo que sí, pero que todavía tenía que contarme algo más. Todo esto me lo relataba con singular emoción. Dentro de las personas que se encontraban en aquel local donde se encontraba aquella imagen de la Santa Muerte de tamaño real, también estaba una persona que se dedicaba a leer las cartas, tal y como se lo dijo a aquella señora que la llevó y que tenía mucha gente esperando. Había hecho una cita para ir otro día, pero ya sería menos tiempo. Mi comadre me dijo que me molestaría de nuevo para encargarme a su hija. Yo, de nuevo, le dije que no tendría problema, pero que pensara si estaba bien o no ir a que le leyeran las cartas. Pero a estas alturas, como decimos, mi comadre Selene ya estaba totalmente convencida, y más por lo que me dijo. Seguía con la idea de que su esposo tenía otra mujer y que estaba segura de que era del trabajo, o al menos eso intuía, y solo quería salir de las dudas.
Se llegó la fecha en la cual tenía su cita con la persona que le lee cartas en el templo de la Niña Blanca. Recuerdo que era un sábado por la mañana. Al encargarme a su hija, me dijo que su esposo llegaría temprano, pero ella le dijo que ella y su hija iban de compras y no tardaría. Al fin terminaría con la zozobra de saber qué pasaba en su matrimonio. Yo no la podía convencer de lo contrario, así que lo único que podía hacer era ayudarla con su hija para no darle un pendiente más, aunque no estuviera de acuerdo con su proceder. En fin, nos despedimos y a esperar que llegara. Justo como lo dijo, esta vez no tardó, pero cuando llegó tenía su semblante desencajado. Entonces intuí que nada agradable le habían dicho, tanto que solo al entregarle a su pequeña me agradeció y salió deprisa sin decir más. Así se mantuvo por un tiempo, dejándome a la niña y saliendo de una vez en vez con prisa. Traía cosas y llevaba cosas. Un día de tantos, disculpándome antes, le dije que no quería intervenir, pero me parecía necesario platicar con ella, porque me importaba saber si estaba bien y cómo estaba todo en su casa. Esto era porque hasta en el trabajo se había vuelto un poco retraída. Al fin, después de tanto insistir, me comenzó a decir que iba y venía porque le habían confirmado que su esposo, en efecto, tenía otra persona y que la engañaba. Yo le dije que si ella de verdad creía en todo eso, si para ella era fidedigno lo que le decían en aquel lugar, ella, con una seguridad que no pensó ni un momento, aseguró que sí. Ya había notado desde hace mucho tiempo ciertas cosas, pero que afortunadamente ahí le ayudarían a recuperarlo. Le pediría mucho a la santa por todo ello, que pondría su altar y realizaría todo lo que le dijeran para que esto se llevara a cabo. Yo solo podía escucharla con detenimiento. Ella estaba totalmente segura de lo que le decían. Yo no sabía ya qué pensar. El problema empezó cuando ella intentó poner su altar en su casa. Al no poder hacerlo, le dijeron en el templo que llevara las cosas al altar que ellos ya tenían y que también allá podía hacer sus peticiones. Optó por hacerlo y así se introdujo completamente al culto. El problema real vino después. Al pasar de los días, su esposo empezó a llegar temprano a la casa y a pasar más tiempo en casa. Mi comadre pensaba que era por todo lo que estaban haciendo, aunque me comentó que en el templo le seguían diciendo qué cosas hacer para que todo esto fuera posible. Selene hacía todo al pie de la letra. Yo no podía negar que tenía miedo de que algo saliera mal, y más tarde no me equivocaría en este sentimiento. Pasó un tiempo de todo esto, y es cuando definitivamente ya solo podía trabajar mi turno. Ya no me quedaba horas extras. Mi madre enfermó y ya no me era posible dejarle más tiempo a mis hijos, así que tendría que buscar a una persona que los cuidara. Encontré una solución, una familiar nuestra, mejor dicho, una prima que necesitaba trabajar medio tiempo, se ofreció a ayudarme y también podría apoyarme con mi mamá. Me pareció la solución perfecta. El único inconveniente era que vivía en otra colonia, así que era algo que yo tenía que meditar. De cierta manera, aunque cambiaría de ruta, no me quedaba lejano de mi trabajo tampoco. Pero eso sí, tendríamos que mudarnos de departamento y era una necesidad para mí. Pensé y valoré todo esto. La decisión estaba tomada. Me iría más cerca de donde vivía esta prima, por lo cual le tenía que dar la noticia a mi comadre Selene, ya que solo nos veríamos en el trabajo. Cuando nos vimos y tuve la oportunidad de decírselo, ella lo tomó con tristeza, pues siempre fuimos muy cercanas, pero entendió mi necesidad. Ella cada vez estaba más enredada en todo eso de la Santa Muerte. Cuando me despedí de ella, le dije que mejor platicara con su esposo y le preguntara si era verdad lo que ella pensaba. Ella dijo que él lo negaría y que era mejor que siguiera como iba. No podía convencerla de lo contrario. Pasó algo de tiempo y un día sonó el teléfono. Era mi comadre, que necesitaba verme el fin de semana fuera del trabajo para platicarme algo. Yo le dije que con gusto, pero tendría que darme un tiempo para organizarme y podernos ver. Aceptó y quedamos entonces.
Al sentarnos y platicar, me confió todo lo que la persona que le leía las cartas le había dicho con respecto a su esposo, que él salía con una mujer, en efecto, de su trabajo, y que ella tenía que hacer algunas cosas si quería recuperarlo. Yo lo primero que le pregunté era si en verdad lo había hecho. Ella me dijo que sí, que todo eran rituales, velas y muchas cosas. Claro, ella lo hizo para recuperarlo. Lo que ella no sabía es que esta persona que le dijo lo que tenía que hacer, nunca le explicó las repercusiones que tendría si algo no salía bien. Dentro de todo esto, habían que hacer cosas que no eran del todo éticas, pero si quería que su petición se cumpliera, tenía que cumplir con lo pactado. Entonces, Selene continuó con su relato. Hice todo lo que me pidieron, iba todo bien. Mi esposo regresó como antes, siempre cercano, amoroso, incluso creo que más. Así estuvimos por algún tiempo, pero poco después algo empezó a fallar. Se empezó a enfermar mucho, se debilitó y fuimos al médico, quien le dijo que necesitaba algunos estudios para ver de dónde venían todos sus males. Durante todo este tiempo que estuvo mal, en mi desespero empecé a rezarle a la niña blanca, pero sin ponerle o darle nada a cambio. Solo le pedía con favor que me ayudara a mi esposo, continuó diciéndome mi comadre. Así pasaban los días y mi esposo continuaba de mal en peor, hasta que nos entregaron los resultados y salieron poco alentadores. Incluso tuvieron que internarlo. Al decirme todo esto, Selene le dije que por qué no me buscó para que la ayudara. Ella me dijo que su familia y la de su esposo les estuvieron apoyando, pero que dentro de todo esto no quiso molestarme, sabiendo que yo también estaba muy ocupada con mis hijos y mi mamá, y en el trabajo ya era menos lo que nos veíamos. Tenía razón, nos hablábamos poco desde que nos tuvimos que mudar de la colonia. Selene continuó diciéndome que ella ya no podía ir al templo y solo le oraba a la Santa Muerte para pedirle por la salud de su esposo. Pero dentro de todo esto, recordó lo que le dije de platicar con él. Así lo hizo un día que lo vio mejor, y la sorpresa que se llevó fue totalmente distinta a lo que ella creía. Su esposo le confesó que nunca le había engañado, que llegaba tarde a casa porque en efecto estaba en el trabajo. Sí, estaba con una mujer, pero no era en plan romántico. Era la nueva jefa y además, sí le ocultaba algo, pero no era lo que ella pensaba. Él ya sabía que estaba enfermo y la esquivaba para que no se diera cuenta de que se sentía mal y dejó avanzar sin querer su mal. Nunca pensó que esto le afectaría a tal grado y se disculpaba por ello, al no pensar que con estas acciones afectaría a toda su familia. Mi comadre se sintió mal al escuchar todo esto. Entonces pensó que todo lo que le había dicho la persona que le leyó las cartas no era verdad. Jamás habían sido las cosas de esa manera. Pero lo cierto es que ella había hecho todo lo que le habían pedido las otras personas para sus peticiones a la niña blanca en el altar del templo. Entonces, ella sacó su estampa que siempre llevaba de la Santa Muerte y le dijo que nunca se imaginó todo lo que acababa de escuchar, pero se disculpaba con ella por hacerle peticiones equivocadas y hasta con coraje, pensando en algo que una persona le dijo equivocadamente. Creía en su poder y ponía en sus manos a su esposo, ya solo con sus oraciones. Sabía que nunca le puso un altar porque no podía, pero que de esa manera lo haría y que siempre le agradecería lo que ella hiciera por la salud de su esposo. En este punto iba cuando a mi comadre se le aguaron los ojos, sacó un pañuelo y continuó diciéndome. Al terminar de platicar con la niña blanca, regresé con mi esposo y le besé en la frente, disculpándome en silencio y por dentro por lo mal que había pensado sin saber y que, de seguir así, pude haber causado un daño a mi familia por no hablar y decir lo que pienso y siento, por confiar en una persona que me estaba engañando con una falsa lectura de cartas, pero se tranquilizó mi alma al hacer este gesto. Lo que Selene me dijo después es que lo que hasta el día de hoy me tiene pensativa cuando lo recuerdo. Al pasar unos días y continuando con las oraciones a la niña blanca, mi esposo, aunque lentamente, comenzó poco a poco a recuperarse de sus males. Sigue en tratamiento, pero va saliendo de su enfermedad.
Casi está por regresar a trabajar y yo sigo pidiendo por él con toda mi fe. Lo que me sigue dando vueltas en la cabeza era cómo mi comadre creyó en la persona que le dijo todas esas cosas, sin primero hablar de lo que le preocupaba e inquietaba con respecto a su esposo, creer que era engañada por él. Afortunadamente, supo la verdad a tiempo, y eso le permitió reflexionar y no dejarse llevar por personas sin escrúpulos que engañan por la necesidad y problemas que se les confían. Selene aprendió a no confiar en esas personas y a mejor preguntar directamente para resolver sus inquietudes y conflictos. Pero lo que hasta la fecha no tiene explicación para mí es lo que sucedió después, cuando ella no pudo cumplir con todo lo que le había dicho que implicaba llevar el culto de la Santa Muerte. A pesar de no poder realizar su altar en su casa y solo hacerlo allá, en el templo donde aquella señora la llevó a conocer, la niña blanca, después de todo, le ayudó con su esposo y le dio, de alguna manera, cierta luz para ver la realidad y no escuchar las cosas negativas que la persona que le leía las cartas le decía sobre su esposo. Así, ella no tomó decisiones equivocadas que lamentaría mucho, afectando a su familia y a su hija. De verdad, me sorprendió todo lo que mi comadre me comentó sobre lo que vivió con su encuentro con la Santa Muerte, y más cuando me dijo que su esposo se fue recuperando solo a través de sus oraciones y fe. Todo va mejorando para ella. Dijo que cuando puede, solo le lleva algún presente a la niña blanca en su honor. Pero lo que me inquieta saber es cuánta gente cree en las personas equivocadas. Hay gente que usa la fe de las personas para lucrar con ella, diciendo mentiras que a la larga pueden tener repercusiones en su vida, como a mi comadre estuvo a punto de sucederle. Afortunadamente, no tuvo un fin terrible, como supongo que le espera a la persona que lee las cartas y el tarot en aquel templo y que se cruzó en el camino de mi comadre con el fin de decirle lo que pasaba en su vida. Así como a ella le sucedió, ¿a cuántas otras personas les hará lo mismo? ¿A cuántas personas seguirá engañando a esa persona en nombre de la fe? Me alegro por mi comadre. Le pudo dar paz a su vida de cierta manera, pero dentro de todo lo que me platicó y que ahora recuerdo con detenimiento, hay algo más. La señora que conoció en la fábrica y que la llevó a aquel lugar, y a otras personas más que conoció en aquel lugar y le presentaron el culto de la Santa Muerte, le comentaron que no siempre van ahí a pedir cosas buenas o a resolver dilemas o problemas de salud, sentimentales o de otras índoles. También hay quienes van con el afán de desearle algún mal a algún conocido e incluso a un familiar. La fe en la Santa Muerte la llevan de diferentes maneras y no siempre es de forma agradable. Hay peticiones muy peligrosas y que piden cosas que no son agradables ni permitidas de decir. Hay brujas o brujos que trabajan con la niña blanca para diferentes trabajos que les piden e incluso para causar daños terribles. Hay quienes se encomiendan y a quienes velan o entregan sin saberlo para protección, pero de gente que hace daño a otros. Hay muchas cosas detrás de todo esto y por lo que me platicó, no toda la gente que acude a estos lugares, sobre todo a lo que cada quien se dedique o haga en su vida, le va bien. Es de verdad sorprendente. Y aunque ya pasaron los años, como les dije, no me deja de sorprender todo esto. Ahora mi hijo es policía y me platica muchas cosas acerca de todo esto, ya sea porque algunos de sus compañeros sean creyentes también, o porque algunos de los delincuentes que le ha tocado sacar de las calles lo son. Entre las dos partes, del bien y del mal, también hay muchos casos que me comenta. Es increíble para mí y todavía me impacta cuando me las dice, ya que esta deidad está, por lo que se sabe o comenta, de ambos lados de la moneda, como lo diríamos de una manera coloquial, para el bien y el mal, según sea el caso de las peticiones. Lo que sí sé es que debemos respetar lo desconocido para nosotros, y más tratándose de seres que tienen cierto poder, bueno o malo, sobre lo que no podemos ver. Y por lo que supe hace algún tiempo de mi comadre Selene, es que puso un pequeño altar en su casa, después de que su hija se casó y ella se quedó sola con su esposo, porque después de todo, él se recuperó de la enfermedad de lo que aquejaba.
Aprendió que es mejor hablar y pedir a su manera y sin promesas que no puede cumplir. Hay otra cosa más de todo esto, así que hay mucho todavía por decir acerca de la Santa Muerte. Y bien, comunidad, espero que les haya gustado esta historia y les pido una disculpa por no haber subido video antes. Ya vamos a empezar a subir solamente un video por un tiempo nada más en lo que me establezco bien, ya que estoy teniendo unos pequeñitos problemas. Y pues en cuanto nos compongamos bien, vamos a volver a lo de antes de subir 2 capítulos por semana. Espero y me puedan comprender. Pero eso sí, los capítulos que subamos va a ser 1 por semana, pero va a ser largo. Espero que les gusten. Y pues no olviden comentar qué tal les pareció suscribirse y dejar su like, que eso nos ayuda bastante. Sin más, dulces pesadillas.